Muy bien. Voy a pedir que busquen en sus Biblias en la epístola a los Efesios. Efesios. Y vamos a dar lectura al capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 5 al 9. Efesios capítulo 3, versículos 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu, que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, del cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su potencia. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia. En primer lugar, agradeciéndote, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder reunirnos, Señor, en tu nombre. Gracias porque tú pones en nuestro corazón el anhelo de estar en las cosas tuyas, Señor. No es porque seamos más espirituales, ni es porque seamos más cercanos a ti, Señor, sino simplemente porque tú pones esa necesidad en el corazón de cada uno de nosotros y que nos permite acercarnos, Señor, más a tu presencia y estar en este lugar, Padre Celestial, para oír tu palabra, para orar junto a nuestros hermanos, sabiendo que según tus promesas, tú estás en medio, Señor, de todos aquellos quienes invocan tu nombre. Gracias te damos por este hermoso privilegio que tú nos entregas. Te pido que perdones nuestros pecados, que nos limpies, Señor, de todas nuestras maldades y que permitas que podamos estar concentrados con un corazón humilde, Señor, y dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Cuando el apóstol Pablo habla, ¿no es cierto?, de este misterio en los otros siglos, que no se dio a conocer a los hombres, se refiere, ¿verdad?, simplemente a que en la antigüedad, si bien Dios se reveló al pueblo de Israel, se reveló en parte, ¿no es cierto?, a este pueblo, pero Dios no reveló a Israel que los planes, ¿no es cierto?, de Dios definitivos eran alcanzar a la humanidad, ¿verdad?, con el Evangelio. Y eso para nosotros a veces es tan complejo de comprender, porque cuando vemos la historia, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel, cómo Dios elige a este pueblo tan pequeño, un pueblo nómade en realidad, y si nos vamos un poco más atrás, cómo Dios saca, ¿no es cierto?, a Abraham de una civilización importante en la época, que según la historia, la primera civilización de la humanidad, ¿no es cierto?, que se dio allá en Mesopotamia, en el Medio Oriente, de allí y de una ciudad importante, de Ur, que en esa época Ur era una de las ciudades más importantes, ¿no es cierto?, en la Mesopotamia. De allí Dios saca a Abraham, porque Dios tiene planes para todos, Dios conoce, ¿no es cierto?, el futuro. Para el Señor un día es como 1000 años, dice la palabra del Señor, y 1000 años como un día. Para nosotros es mucho tiempo eso. Esta civilización surgió por allá por el año 3000 antes de Cristo, y fueron los inventores, ¿verdad?, de la escritura. Y fíjense ustedes qué importante, porque de allí Dios saca a Abraham. Por lo tanto, probablemente Abraham era un conocedor de la escritura mesopotámica, de la zona. Y de allí Dios empieza a conformar un pueblo exclusivo primero, ¿ya? Dios hizo de Israel un pueblo exclusivo
¿Y por qué? Porque Dios tenía justamente estos planes de entregar su palabra y de conservarla a través de los siglos. Y por eso que Dios tuvo que purificar a Israel a través de décadas y de siglos también, porque Israel eh, se iba a convertir, ¿no es cierto?, en el pueblo que iba a ser el custodio de estas escrituras. Y así fue, un pueblo celoso de las escrituras, ¿ya? Entonces, este misterio al cual se refiere el apóstol Pablo nos dice que los profetas del Antiguo Testamento solamente recibieron una parte de la revelación del plan de Dios, solo una parte, ¿verdad? En cambio, el Nuevo Testamento, que se conformó siglos después, en la era cristiana, prácticamente en nuestra época cristiana, viene a ser el complemento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Fue el complemento. Por lo tanto, el Nuevo Testamento nuestro viene a complementar las profecías del Antiguo Testamento. Si nosotros leemos ahí en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 39, el versículo 39 habla de la fe y habla de hombres y mujeres que fueron de fe, ¿no es cierto?, de los cuales nos habla la palabra del Señor. Y referente a ellos, ¿no es cierto?, partiendo como dice acá, desde el versículo 17, mencionando a Abraham, Isaac, después Jacob, ¿verdad?, José, Moisés, etcétera, nombrando, ¿no es cierto?, una serie de hombres y también mujeres que fueron hombres y mujeres de fe, para decir en el versículo 39, y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, ¿verdad? Entonces, vemos cómo estos hombres que tenían una fe ejemplar, una confianza en el Señor, vemos cómo Moisés, un hombre tan fiel al Señor, tan humilde, después de haber sido un hombre tan soberbio, ¿verdad?, tan violento, y sin embargo Dios le convirtió en un hombre manso y humilde, y un hombre tan entregado en las manos del Señor. Dios obró tantas cosas a través de Moisés. Sin embargo, Moisés no tuvo el privilegio de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Y a eso se refiere acá el escritor cuando dice que estos fueron aprobados sin duda por el testimonio de la fe que dieron, por su vida, ¿no es cierto?, de fe con la cual entregaron, ¿no es cierto?, al Señor el trabajo y la obra que hicieron para Dios. Pero, sin embargo, no recibieron la promesa. Y luego explica por qué, ¿ya? Porque aparentemente esto sería una injusticia, ¿no es cierto? Porque fueron hombres y mujeres que murieron esperando, ¿no es cierto?, en la recompensa de parte del Señor. Pero dice que Dios tenía provisto algo mejor, ¿ya? Y por eso que Dios no les entregó, ¿no es cierto?, la revelación a su pueblo en la antigüedad, porque Dios tenía preparado algo mejor, dice, para nosotros. ¿Se fijan? O sea, cuando Dios elige a Abraham y lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos, para llevarlo a la tierra de Canaán, Dios tenía, ¿no es cierto?, en su mente a cada uno de nosotros, a través de los siglos, porque Dios mira, ¿no es cierto?, hacia el futuro y lo ve como si fuera un presente. Dios nos tenía a nosotros en sus planes, y por eso dice que Dios había provisto algo, una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados ellos, ¿verdad?, estos hombres y mujeres que fueron ejemplares, para que no fueran perfeccionados sin nosotros, porque los planes de Dios era unir a todo su pueblo en uno y atraerlo así, ¿verdad?, como una sola nación y como un solo pueblo, ¿verdad? Entonces vemos cómo los planes de Dios se dejan de ver prácticamente desde la creación. Cuando el hombre peca y desobedece después que Dios hizo todo lo que había hecho, ¿no es cierto?, y dice la palabra del Señor que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, todo lo que Dios hizo era perfecto, era hermoso. Dios lo hizo todo sin pecado, ¿no es cierto?, sin maldad. No existía ninguna de esas cosas que nosotros vemos hoy día en la manifestación, ¿no es cierto?, del pecado que hay en el corazón del hombre. Esas cosas no habían.
ninguna de ellas, porque Dios hizo todo perfecto. Y eso no significa que Dios tuvo que crear un nuevo plan, o como decimos nosotros, un plan B por si me falla el plan A, ¿no es cierto? Dios no tenía un plan B. Dios sabía, ¿no es cierto?, lo que venía, lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios sabía perfectamente, ¿no es cierto?, lo que iba a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Él es omnisciente, y eso significa que Dios todo lo sabe. No hay nada que se oculte ante la mirada, ¿no es cierto?, del Señor. No existe futuro, ni pasado, ni presente que pueda escaparse, ¿no es cierto?, del conocimiento de nuestro Señor. Por lo tanto, Dios tenía en sus planes con la creación, ¿no es cierto?, o el juntar a todo su pueblo en uno. Y esto, ¿no es cierto?, estos planes de Dios permanecieron ocultos, ¿verdad?, para el pueblo de Dios, y el plan de hacer extensivo entonces este plan de salvación a todas las naciones, como acabamos de leer, ¿no es cierto?, aquí en la palabra del Señor. Dice, ¿cuál era el plan? Que los gentiles, o sea, los no judíos, ¿verdad?, todas las personas que no eran judías, porque el pueblo de Dios eran los judíos, ellos eran el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero los planes de Dios era que no solamente ellos fueran salvos, sino que todos los seres humanos, ¿verdad? Por eso dice que los gentiles sean juntamente herederos e incorporados, ¿verdad? Que nosotros fuéramos incorporados al pueblo de Dios. Jesús se refirió a eso, ¿no es cierto?, como la vid, que Israel es como la vid y nosotros somos injertados en esta vid. Nosotros éramos una maleza nada más, éramos un árbol extraño, ¿verdad? Una maleza que no servía para nada, sino para el fuego. Sin embargo, el Señor nos arrancó y nos injertó allí en la vid verdadera, que era su pueblo. A eso se refiere aquí cuando dice que hemos sido incorporados nosotros al pueblo de Dios, porque no éramos pueblo. Pablo dice, vosotros no erais pueblo. Nosotros no éramos parte del pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios, ¿verdad?, nos hizo, no solo su pueblo nos incorpora, sino que además dice que Dios nos hace consortes, ¿verdad? Y consorte quiere decir, o consorte se le llamaba a la esposa de un rey, de un monarca, ¿ya? Por eso que Pablo dice que hemos sido hechos consortes nosotros de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y el Nuevo Testamento llama, ¿no es cierto?, a la iglesia la esposa del Cordero. Nosotros somos la esposa del Cordero, somos la esposa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y cuándo vendrán las bodas del Cordero? Cuando esta novia, esta esposa, que es la iglesia, ¿verdad?, se una para siempre con su Salvador. Esas serán las bodas del Cordero que se celebrarán, ¿no es cierto?, allí en la presencia de Dios, en el cielo mismo. Allí estaremos con nuestro Señor celebrando, ¿no es cierto?, nuestra unión eterna con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Entonces, esto a nosotros nos hace parte del pueblo de Dios también. Ya en Gálatas, si vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 27 al 29, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, conforme a la promesa los herederos. O sea, nosotros venimos a ser además simiente de Abraham. ¿Se fijan ustedes? Lo que algunos llaman el Israel espiritual, somos nosotros. Hemos sido injertados allí en el pueblo de Dios. Pero no porque hayamos sido injertados, ¿no es cierto?, vamos a ser como los hijastros. No somos hijastros, somos hijos, porque Dios nos ha hecho verdaderos hijos e hijas, ¿verdad?, de Él. Y cuando dice que no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ¿verdad?, ninguna de esas cosas significa que ante Dios todos nosotros somos iguales, ¿verdad? Y que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, hijos e hijas de Dios, tendremos que rendir cuenta, ¿no es cierto?, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, aquí hay una enseñanza implícita también
con respecto a lo que se enseña hoy día en la humanidad, ¿no es cierto? Con respecto a esta lucha que existe entre hombres y mujeres, ¿verdad? Que el hombre es superior, que la mujer es superior, que son iguales, que no, que esto que el otro, ¿verdad? Todo eso, ¿no es cierto?, es parte de la mente pecaminosa del ser humano nada más, ¿verdad? Los hombres que son machistas, las mujeres que son feministas y que no reconocen, ¿no es cierto?, ninguna autoridad ni nada en el hombre, sino que se creen superiores, ¿verdad? También se equivocan tanto como el hombre machista, porque son las dos manifestaciones del pecado del corazón del hombre, ¿verdad? Cuando Dios creó, ¿no es cierto?, los creó varón y hembra, los creó iguales ante su presencia, con roles distintos, claramente, ¿verdad? Pero somos iguales ante Dios. Tanto el hombre como la mujer tendremos que dar cuenta al Señor de nuestros actos, ¿no es cierto? Aún siendo cristianos. El hombre no es superior a la mujer en inteligencia. La mujer tampoco es superior al hombre. Somos iguales pero distintos, ¿no es cierto? Somos iguales ante Dios, pero somos distintos físicamente y claramente Dios nos ha hecho distintos, aunque muchos quieren cambiar, ¿no es cierto?, esta situación, pero por más que intenten, no lo podrán hacer, ¿verdad? Porque físicamente el hombre y la mujer somos distintos, tenemos distintas capacidades físicas, pero eso tampoco lo hace superior a uno más que el otro, ¿verdad? Dios crea todas las cosas de manera perfecta. Entonces, para la comunión plena con los santos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, que somos un pueblo, tanto judíos como no judíos, hombres o mujeres, para la comunión plena de los santos, entonces es necesario que esta esposa del Cordero adquiera un compromiso real con su Salvador, con el esposo, un compromiso. Por algo la palabra del Señor a nosotros nos pone este ejemplo, ¿no es cierto?, de relación entre la iglesia y Cristo, como el esposo y la esposa. Cuando hay un esposo y hay una esposa, significa que hay un compromiso de por medio, un compromiso voluntario. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Si nosotros queremos estar en plena comunión, y esa comunión perfecta, ¿no es cierto?, con Dios y con nuestros hermanos, entonces debe haber un compromiso que nosotros debemos adquirir primeramente con el Señor, un compromiso de amarle de todo nuestro corazón, compromiso de servirle sin interés alguno, ¿verdad? De consagrarnos y de entregar nuestra vida completa a nuestro Salvador. Ese es el compromiso que debemos tener con nuestro Dios, pero también debemos entrar en compromisos con el pueblo de Dios, tanto que hemos hablado en este tiempo, en la escuela dominical, ¿verdad? Especialmente la unidad del pueblo de Dios. No debe ser algo nominal, eso debe ser algo que nace realmente del corazón, ¿m? Y que debemos luchar para que eso sea efectivo. No podemos quedarnos quietos si yo tengo alguna adversidad con algún hermano o alguna diferencia, no puedo estar quieto, no, que el Espíritu Santo no nos deje tranquilos. No podríamos estar quietos. Si estoy enojado, por ejemplo, con algún hermano, si estoy disgustado con él, si soy un hijo de Dios, ¿verdad?, plenamente verdadero, entonces el Espíritu Santo no me va a dejar quieto hasta que arregle las cosas con mi hermano, porque así debe ser, ¿verdad? Debemos adquirir compromisos con el pueblo de Dios y dentro de esto, ¿no es cierto?, estos compromisos, podemos ver que si realmente no hay un compromiso verdadero es porque no hay verdadero amor. ¿Mm? Y eso lo hemos reflejado hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer realmente no se quieren? No se casan simplemente, no hay un compromiso, hay un rompimiento. Mira, en realidad yo pensé que estaba enamorado o estaba enamorada, pero no es así. Entonces, no puede haber un compromiso si no hay verdadero amor, ¿verdad? El matrimonio es símbolo, ¿no es cierto?, de la unidad y del verdadero amor también, y fruto del verdadero amor. Y eso conlleva a un compromiso mutuo y voluntario. El mundo, por ejemplo, persigue el amor, pero persigue un amor libre de compromisos. Y eso es lo que persigue el mundo. Nosotros debemos perseguir el amor de Dios, pero no libre de compromisos, sino que un amor que nos lleve a comprometernos con la obra del Señor, con el pueblo de Dios y
y por supuesto, ¿no es cierto?, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Y este compromiso con la iglesia envuelve varias cosas que no podemos dejar pasar por alto. Primero, el compromiso que debe haber en nuestra conciencia y en nuestro corazón es procurar el bienestar espiritual de nuestros hermanos. Debemos procurar eso siempre, que nuestros hermanos espiritualmente estén bien con el Señor, estén fortalecidos. Eso debe ser un compromiso que nosotros adquiramos, ¿no es cierto?, primero con Dios y luego, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos. En segundo lugar, está el sustentar la obra de Dios también. La obra de Dios debe ser sustentada, ¿no es cierto? Siempre lo he dicho yo, las iglesias, si bien se levantan, ¿no es cierto?, por amor al Señor, con fe, pero para mantenerlas también requiere de un sostén. Esta iglesia requiere, ¿no es cierto?, de hermanos fieles que contribuyan también para el mantenimiento, ¿no es cierto?, del templo, de este lugar, ¿no es cierto? Una iglesia que es el lugar físico, también tiene obligaciones en esta tierra. Eso lo vimos también, o lo podemos ver en los evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo efectivamente también pagaba impuestos. El Señor pagaba sus impuestos, no los evadía, ¿no es cierto? Como muchas personas hoy día que evaden los impuestos, ¿ya? Y muchas iglesias incluso también evaden impuestos, y eso no debería ser. Debemos predicar nosotros con el ejemplo. Entonces, debemos también nosotros sustentar la iglesia de Dios. Y como un hombre o una mujer que adquiere un compromiso con el Señor y con la iglesia, con el pueblo de Dios, haciéndose miembro de la iglesia, ¿verdad?, bautizando, siguiendo los pasos que el Señor nos pide, ¿cómo puede contribuir económicamente? Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. De esa manera, ¿no es cierto? A pesar de que el diezmo está tan tocado ese tema, ¿no es cierto?, malamente tocado en el mundo, ¿ya?, por causa también justamente del pueblo de Dios, ¿no es cierto?, y de muchos hombres o mujeres, ¿no es cierto?, que toman el evangelio como una oportunidad de enriquecerse o de ganar dinero. Hay muchos, lamentablemente, que piensan así, ¿verdad? Y por eso que muchas personas dicen, no, que las iglesias lo único que hacen es pedir los diezmos, ¿verdad? Y por eso también muchos no quieren entrar en compromisos con el Señor, porque no quieren que nadie toque sus bolsillos también. Pero Dios nos bendice a nosotros. Nos bendice no solo para que tengamos un buen pasar en esta tierra, para que podamos sostener a nuestras familias, sino también que Dios nos bendice para que también podamos bendecir a nuestros hermanos y sostener, ¿no es cierto?, la obra del Señor. Es nuestra obligación. Fíjense ustedes que cuando los judíos volvieron, ¿no es cierto?, de Babilonia a construir el templo, desecharon la ayuda, ¿no es cierto?, de todos aquellos que no eran su pueblo. La desecharon. No nos conviene edificar con vosotros, dijeron los judíos, ¿no es cierto?, a quienes se estaban ofreciendo para construir el templo. No, porque la responsabilidad es del pueblo de Dios, lo mismo que nosotros. Nosotros no podríamos recibir dineros del gobierno, ¿verdad? Si nosotros nos ceñimos a la palabra del Señor, la iglesia no debería recibir dinero del gobierno, ¿verdad? Porque es un dinero que no viene del pueblo de Dios, viene de la gente incrédula, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe ser sustentada por los hijos e hijas del Señor, no por dineros externos de gente impía, ¿verdad? Así que no olvidemos eso entonces, es parte de nuestra responsabilidad, el compromiso con la iglesia también, el amar a nuestros hermanos, procurar la paz de la iglesia, pero también sostener nuestra iglesia, si es que la amamos de verdad, ¿verdad? Ninguno de nosotros dejaría de pagar un dividendo, por ejemplo, en nuestra casa. No se nos ocurriría, ¿no es cierto?, una cuenta, porque perderíamos la propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vamos a descuidar entonces económicamente el templo, que es este lugar, ¿no es cierto?, que para nosotros es un refugio, un lugar hermoso donde acudimos, tenemos comunión con nuestros hermanos, podemos reunirnos, orar con libertad. Entonces, ¿por qué vamos a perder, ¿no es cierto?, un templo por razones económicas? Saben ustedes que después de la pandemia muchos templos fueron cerrados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hermanos no siguieron contribuyendo, ¿ya? No, gracias al Señor, no de nuestro presbiterio, pero yo supe de muchas iglesias, ¿no es cierto?, en Santiago que tuvieron que ser cerradas. Hay un ministerio importante en Santiago, y yo conozco al pastor y su esposa, que tienen varias iglesias grandes en Santiago, y varias de esas iglesias tuvieron que cerrarlas, ¿ya? Y lo supe de primera persona, porque estuve conversando con ellos, y ellos me mencionaron esto, que habían tenido que cerrar, porque no podían pagar arriendo, ¿ya?
Nosotros, gracias al Señor, no pagamos arriendo. Esta propiedad es nuestra, es de la iglesia, ¿verdad? Pero gracias al Señor hemos sido bendecidos todos estos años. Pronto vamos a cumplir 20 años, ¿no es cierto? Acá, pero son 20 años que el Señor nos ha bendecido ricamente a nuestra iglesia. Entonces, si Dios ha bendecido nuestra iglesia, ¿por qué no nos vamos a preocupar de nuestra iglesia, verdad? ¿Por qué no nos preocupamos o no nos comprometemos, ¿no es cierto?, con el pueblo de Dios, con la iglesia, de sostenerla, de procurar su paz y todo eso? Todos nosotros debemos procurar la paz de la iglesia, todos, sin excepción. Si yo soy testigo, ¿no es cierto?, de algún hermano o de dos hermanos que estoy enojado, entonces Dios debe tocar mi corazón para usarme, ¿no es cierto?, y para poder reconciliar a mis hermanos. Porque cuando hay enojos y cuando hay divisiones, las iglesias no pueden ser bendecidas. Una iglesia nunca va a ser bendecida si hay divisiones, si hay enojo y enemistad entre los hermanos. No puede ser bendecida, no puede derramar Dios una bendición en un lugar así. Es como lo que yo les decía, ¿no es cierto?, el otro día, que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y si yo estoy enojado con algún hermano, ¿verdad?, y voy y oro y me autoconvenzo de que Dios me está escuchando, ¿ya? Aunque la Biblia a gritos me dice que no, ¿verdad?, que Dios no oye la oración y que Dios no perdona mis pecados. Si yo no soy capaz de perdonar a aquel que me ha ofendido, Dios no me perdona a mí. Fíjense ustedes, pero nosotros lo pasamos por alto. Muchas veces, ¿para qué? Para estar tranquilo y para no hacer los problemas, ¿ya? Entonces, oro a Dios como hacia, aquí no ha pasado nada. Pero para el Señor no es así. Para nosotros podemos decir, aquí no ha pasado nada, total. Yo no quiero causar problemas, lo ignoro, ¿verdad? Yo ignoro a ese hermano, ignoro a esa hermana, no quiero problemas. Pero la palabra del Señor es bien clara, ¿no es cierto? No podemos pasar por alto, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra del Señor con respecto a esto. Entonces, uno de los compromisos es procurar cada uno de nosotros la paz de la iglesia. Es deber de todos nosotros. Por algo nuestro Señor Jesucristo hizo una oración bastante extensa, ¿no es cierto?, por la unidad del pueblo de Dios, poniendo ejemplo, la unidad de Cristo con su Padre, esa perfecta unión, ¿no es cierto?, entre estas dos personas de la Trinidad, ¿no es cierto?, que se ha manifestado a la humanidad. Entonces, nosotros hemos sido, ¿verdad?, instalados dentro del pueblo de Dios como verdaderos hijos e hijas. Por lo tanto, hoy día podemos decir con todas sus letras de que sí, somos hijos del Señor, somos parte del pueblo de Dios, y que somos descendientes en la fe, ¿no es cierto?, también de Abraham. Somos hijos de Abraham, también podemos decirlo, no solamente los judíos, nosotros, porque Abraham fue llamado, ¿no es cierto?, amigo de Dios y llamado el padre de la fe también. Entonces, nosotros somos parte del verdadero pueblo del Señor. Y por lo tanto, eso nos trae responsabilidades, que son las que acabamos de mencionar. Hay otras, sin duda, ¿no es cierto?, pero estas son las más notorias y que no podemos nunca pasar por alto, ¿ya? Procurar la paz de la iglesia y el sustento también de nuestra congregación. Es deber de todos nosotros, de los que somos, principalmente de quienes somos hijos de Dios y que somos hermanos en plena comunión, porque hemos sido hechos miembros de la iglesia, porque hemos recibido el bautismo cristiano, esa señal externa de lo que ha ocurrido en nuestro corazón, ¿verdad? Porque ¿qué ocurrió en nuestro corazón cuando Dios nos hace pueblo de Dios? Nos saca, ¿no es cierto?, porque éramos gentiles y Dios regenera nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pasa a morar permanentemente en el corazón de cada uno de nosotros. Por lo tanto, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, adquiriendo todas estas responsabilidades. Y no podemos dejar pasar por alto ninguna de ellas. Bueno, eso quería decir para no alargarme más, ¿no es cierto? Pero con respecto a este tema, como dice acá, entonces el misterio en los siglos, en los otros siglos, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Israel nunca tuvo, ¿no es cierto?, la revelación de este misterio, sino que fue dada a la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros somos privilegiados, ¿ya? Pocas veces pensamos esto, pero todos estos hombres que son nombrados aquí en hebreo,
¿verdad? Estos hombres que fueron hombres y mujeres fieles al Señor, ellos miraban hacia el futuro con fe, la venida del Mesías, ¿verdad? Nosotros somos privilegiados, porque a pesar de que no hemos visto al Señor Jesucristo con nuestros ojos, pero sí tenemos, ¿verdad? Los escritos que son los testigos, ¿no es cierto?, de la verdad que dice la palabra del Señor. Por lo tanto, no podemos negar que ese Mesías esperado por siglos por el pueblo de Dios se hizo realidad en nuestra época, en la era cristiana, ¿verdad? Por lo tanto, ahora la fe nuestra está puesta, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, en el pasado, en Cristo, en quien murió y en quien resucitó, ¿no es cierto?, para salvarnos de nuestros pecados. Los hermanos de la antigüedad miraban hacia un futuro, la promesa de ese Mesías que iba a venir. Nosotros hemos sido testigos de esa promesa cumplida de Dios. El Mesías vino a esta tierra, dio su vida, se sacrificó por nosotros y ahora somos hijos de Dios por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos ha hecho entrar en relaciones solemnes con Dios y con su pueblo también, ¿verdad? Eso es lo que nunca, nunca debemos olvidar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros que ya hemos dado este paso importante de hacernos miembros de la iglesia, de bautizarnos, debemos recordarlo permanentemente, siempre recordando que hemos adquirido un compromiso con el Señor, ¿verdad? Y nuestros hermanos que todavía no han dado este paso importante, ¿verdad? Vayan reflexionando esto, ¿no es cierto?, para que cuando llegue el momento, ellos puedan hacer una promesa delante de Dios verdadera, una promesa que sí van a cumplir, ¿no es cierto?, hasta que el Señor les llame a su presencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por podernos reunir y por poder reflexionar en tu palabra, Señor. Te ruego que podamos recordar estas cosas, aunque las sabemos, pero te pido que tú las recuerdes permanentemente, Señor, a cada uno de nosotros. ¿Cuánto necesitamos cada día, Señor, que tu Espíritu nos recuerde en lo más profundo de nuestro corazón lo que somos parte de tu pueblo, Señor, somos hijos tuyos y que hemos adquirido compromisos contigo, Señor, de serte fieles hasta la muerte y de sostener también, Señor, a tu iglesia, a nuestros hermanos, a tu pueblo. Es un privilegio y es un deber que todos nosotros tenemos, Señor. Padre Celestial, te agradezco por este momento, Señor, que nos das, en el cual podemos estar en tu presencia para fortalecernos. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén. Amén. Gracias al Señor por